Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar a propósito del salario número 13 y todo lo que ha anunciado el gobierno y los reclamos también que hay desde la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Vamos a conversar con su director, el señor Jacobo Ramos, está con nosotros. Buenos días, Jacobo. Gracias por aceptar la invitación al programa. Buenos días para todos ustedes y gracias por la invitación. Aquí dispuesto a contestarle al país y a ustedes lo que ustedes entiendan. Gracias. De inmediato vamos a iniciar con los anuncios que hizo ayer el gobierno con relación a que va a aportar una parte del salario 13 a los empleados que están suspendidos a través de fase 1. Así es, eso lo anunció el presidente ayer con el ministro de Trabajo y el presidente del CONEP. Eso era un reclamo que las centrales sindicales estábamos haciendo ya hacía un tiempo, de que esos trabajadores que habían sido suspendidos y que estaban bajo el programa fase 1 y fase 2, debía de hacerse un sacrificio en medio de este proceso de pandemia que tiene la República Dominicana para que se le entregara la regalía pascual que se acostumbra cada año a ellos, como un gesto humanitario, porque hay que reconocer que esto no está en la ley. Afortunadamente el presidente Luis Abinader accedió a buscar los fondos en medio de esta crisis que tenemos y anunció 3.300 millones para el fondo que se va a usar en los próximos 15 días para entregarle la regalía pascual. Claro, los empresarios también tienen un compromiso, que lo ratificaron ayer, de pagar lo más cercano que se pueda a la regalía que le corresponde a muchos trabajadores, porque este fondo hay que decir que no es suficiente para cubrir la cantidad total de los trabajadores que están en fase 1 y fase 2. O sea, se va a necesitar también la voluntad del sector empleador de manera general para que ellos aporten también y asuman la responsabilidad que ayer de manera pública el presidente del CONEP anunció y llamaba a los empresarios a que asumieran esta parte del salario lo más cercano, si no completo, lo más cercano que se pueda, porque es un pago extraordinario que, reitero, no está en la ley, pero ha sido un reclamo de la clase trabajadora dominicana para que la gente en estas navidades pueda pasar su Navidad con su familia y de manera adecuada en estas navidades. Hola, Jacobo, buenos días. Por el momento estamos hablando del llamado que hace el presidente de la República a la solidaridad de los empresarios, pero yo me pregunto si ustedes han podido hablar con los gremios empresariales y llegar a un acuerdo de hasta cuánto pueden ellos aportar a esta doble sueldo para los empleados que han quedado suspendidos, y si ustedes tienen cálculos de cuánto sería el monto de dinero que se tendría que aportar, dado que muchísimos empleados, sobre todo el sector turístico, quedó suspendido durante varios meses. Este tema se estaba discutiendo hace un tiempo en el Consejo Consultivo del Trabajo. Los números de la cantidad de personas y la cantidad de dinero que representa lo que se va a erogar los tiene el Ministerio del Trabajo, que básicamente está hablando de unos 200, 300 a 400 mil trabajadores que están uno en fase 1 y los demás en fase 2, porque hay que recordar que en fase 2 hay una parte que la está pagando el gobierno y otra parte la están pagando los empresarios. Entonces los empresarios van a pagar la parte en el programa de fase 2 que le corresponde y una parte la estará estableciendo el gobierno. No hay un estimado en términos económicos, pero sabemos ya por la cantidad de trabajadores, que recuerden eran unos 700,000 trabajadores que habían sido suspendidos, de que este dinero, aun cuando se está haciendo el esfuerzo, no es suficiente. Por eso el llamado en el día de ayer del señor Pedro Brache, presidente del CONEP, a los empresarios para que asuman de manera responsable esta decisión que se ha tomado, donde el gobierno ha puesto la primera piedra y ha colocado estos 3.300 millones, que es un aporte muy importante considerando la crisis que tenemos en este momento y que no estaba eso en ningún presupuesto. Entonces,
sí hay una conversación directa con el sector empresarial. Nosotros lo que esperamos es que la mayor cantidad de empresas acojan este llamado, que reitero, es un llamado voluntario, ha sido algo que nosotros hemos estado reclamando, apelando a la sensibilidad del sector empleador. Y claro, yo creo que sí, que la mayor cantidad lo va a hacer y vamos a poder satisfacer las necesidades que tienen estos trabajadores en medio de esta pandemia. Otro de los reclamos que estamos nosotros haciendo es que los programas que mantiene el gobierno, para ti, quédate en casa, fase 1, fase 2, se han extendido por lo menos los primeros 6 meses del próximo año, porque se considera que como continúa la pandemia, azotando al mundo entero y a la República Dominicana, pues es muy importante que el gobierno busque algunos fondos y bueno, que le llame como le llame, el nombre que le ponga, nosotros no tenemos ningún problema, sino que esos programas se mantengan para asistir a los trabajadores que van a seguir estando suspendidos y otros que se presume que podrían ser suspendidos como consecuencia de la continuación de esta crisis que tenemos en la República Dominicana de salud. Jacobo, perdone que le interrumpa, Jacobo. Sí. Jacobo, perdone que le interrumpa. Sé que también René tiene una pregunta ya formulada para usted. Sí. Tenemos que hacer una breve interrupción para confirmar la información que a través del vocero del PLD Noticias SIN ha confirmado, Héctor Olivo, acaba de confirmar que se suicidó el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, César Prieto, de un disparo. Eso acaba de ocurrir este martes. Prieto era esposo de la diputada Sandra Abinader y en el pasado se desempeñó como superintendente de electricidad. La información ha trascendido esta mañana y acabamos de confirmarla con Héctor Olivo. Lamentable información. Se suicidó este martes el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, César Prieto. Perdone, Jacobo. Vamos a tener más información de esto, por supuesto, que ahora mismo el minuto, entrando a nuestra página noticiassin.com y a través de toda la segunda hora del Despertador, la primera emisión de Noticias SIN también. Podemos seguir con la conversación, Jacobo, y perdone. Usted hablaba de extender los programas 6 meses del 2021. Eso es lo que nosotros estamos reclamando, que se extienda por lo menos a 6 meses. No, claro, eso va a depender de la capacidad que tenga el gobierno de buscar los fondos en el presupuesto, porque todos sabemos que el presupuesto ya se aprobó en el Congreso y que esos programas no están contenidos ahí, tal y como había anunciado el presidente de la República. Pero nosotros seguimos demandando de que esos programas se mantengan, porque los indicadores están señalando que hasta que no se aplique la vacuna en la República Dominicana, vamos a tener una situación ciertamente de incertidumbre con los casos que se están presentando en materia de salud y la crisis que está afectando a las empresas de manera directa. Y sabemos que va a haber por lo menos más de 200 a 300 mil trabajadores que van a estar en la misma situación de suspensión que están en estos momentos. Entonces es necesario que estos programas reformulados se mantengan para el próximo año. Y eso es lo que le estamos pidiendo al presidente Luis Abinader para que, apelando a la sensibilidad del gobierno, el presidente ha demostrado que es una persona que está dispuesta a buscarle solución a este tipo de problemas y lo demostró ayer con esa actividad que se celebró en Palacio, que fue muy importante para la clase trabajadora dominicana en el día de ayer. Jacobo, ya ustedes dicen que están solicitando 6 meses. Me gustaría saber cuál es la actitud del gobierno, si son receptivos a esa solicitud, si le han dado esperanza de que la van a aprobar, que le van a aprobar esa extensión de 6 meses, y cuál es el curso que lleva la solicitud que ustedes han hecho. ¿Hay posibilidad de que se la aprueben? Bueno, todavía no ha habido una reacción oficial de parte del gobierno. Sin embargo, hemos escuchado por varios funcionarios que del área económica y el ministro, creo, de Economía y Planificación, que había dicho que se estaba buscando una fórmula para continuar algún nivel de apoyo para los trabajadores para el próximo año. Pero oficialmente no tenemos ninguna respuesta. Vamos a esperar que en los próximos días el gobierno se pronuncie en ese sentido, pero nosotros vamos a seguir insistiendo porque evidentemente que la realidad está señalando que esto va a continuar. Entonces, si las condiciones
siguen existiendo, no vemos por qué haya que cambiar el apoyo que se le está dando a los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana, que ha sido un apoyo sumamente importante. Aquí la crisis no ha sido superior en términos de la clase trabajadora dominicana, exactamente por ese apoyo que los gobiernos, tanto del presidente Medina como del presidente Luis Abinader, han continuado apoyando a los trabajadores que han estado suspendidos. Y también hay que decir que a las empresas, porque muchas pequeñas y medianas empresas, a través de estos programas, han podido sobrevivir y han podido seguir funcionando, aunque dentro de la precariedad, y por eso estos programas son tan importantes para el próximo año. ¿Hay alguna reunión que ustedes van a sostener con los empresarios para los fines de que aporten la parte que ha indicado el primer mandatario? ¿Y a cuánto asciende el porcentaje que va a dar el gobierno? Si va a ser el 80, el 70, la mitad, el 30% de esos salarios de esos trabajadores. Es probable que sea un 60% lo que esté aportando el gobierno. Pero en los próximos días, la información que tenemos es que el ministro de Trabajo va a desarrollar un trabajo con el Ministerio de Hacienda para determinar primero el monto general que estos programas pueden representar y además la forma en que se van a certificar los trabajadores a través de los registros que tiene el Ministerio de Trabajo para que se otorgue esta facilidad. Es un trabajo intenso porque hay que desarrollarlo en los próximos 15 días de este mes, tal y cual lo indicó el decreto que emitió el presidente de la República y que el propio presidente en la actividad anunció. Entonces pensamos que esos fondos que el gobierno va a aportar representan ese 60%. Vamos a esperar que el 40% restante en su totalidad lo aporten las empresas, que ayer se comprometieron de manera pública en un llamado que hiciera el presidente del CONEP. Esto es muy necesario. Nosotros desde aquí queremos hacer un llamado a todos los empresarios, pequeños y medianos y grandes empresarios del país, para que se solidaricen con los trabajadores y trabajadoras en este año. Primero porque hay una crisis. Segundo porque es un gesto humanitario muy importante que en este momento es necesario para la tranquilidad y la paz social en la República Dominicana. Y además están necesitando este apoyo y creo que los empresarios deberían ser solidarios en este momento. Jacobo. Sí, Jacobo, usted nos decía hace un momento que están todavía en una negociación con el empresariado para que se solidaricen con el pago de la regalía pascual, al menos un porcentaje, el 40%, pero ¿es una negociación conjunta, colectiva, o dependerá de cada empresario sus posibilidades para pagar el porcentaje restante de la regalía pascual, de tal forma que un trabajador de la iniciativa privada se enterará en los próximos 15 días si le van a pagar, si no le van a pagar, si algunas empresas podrán pagar la totalidad, otras vamos a ser tolerantes y no podrán pagarlo, o se tratará de que todas reúnan al menos un porcentaje mínimo? Sí, el problema es que esta decisión que se ha tomado es una decisión voluntaria, porque se explicó ayer, y es cierto, que el Código de Trabajo no obliga a los empresarios a cuando los trabajadores están suspendidos a pagarle, calcularle el monto que se le corresponde por la regalía pascual. Que todos sabemos que es una acumulación que se hace durante los 12 meses de trabajo en el año y se le entrega la 13ª parte. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que esperamos es que en los próximos días el ministro, con los documentos en las manos, con los datos que el Ministerio de Trabajo, quien lo tiene, pues podamos sentarnos y hacer esa especie de revisión para asegurarnos de que la mayoría de los trabajadores puedan tener ese salario en este momento excepcional que tiene la República Dominicana. Evidentemente que eso va a depender mucho de la capacidad que tengamos de persuasión, tanto los líderes sindicales que están trabajando con este tema, como el propio gobierno y los propios empresarios, la voluntad política que tengan ellos de que esto se lleve a cabo. Esperamos que sí, porque de manera voluntaria todo el mundo asistió al diálogo primero en el Consejo Consultivo del Trabajo y luego entonces asistimos a este llamado en el Palacio Nacional con el presidente de la República para hacer el anuncio al país. Y a mí me parece que si ya hemos llegado a esos niveles, pues estoy seguro de que la mayoría de los empresarios, para no decir absolutamente que todos,
van a asumir el compromiso que ayer hicieron con el país, porque es un compromiso con el país y con toda la clase trabajadora dominicana. Well, ayer el Ministerio de Economía daba algunas cifras, un estudio que hizo sobre la pobreza. Durante estos meses de pandemia decían la pobreza extrema se incrementó 2.5%, y esto evidentemente está reflejado un poco por la parálisis económica, por la pérdida de empleos, y hemos visto varias cifras. El Ministerio de Hacienda y del de Trabajo nos hablan de que alrededor de 700,000 empleados se vieron afectados por la suspensión de trabajos, pero no sabemos, al menos no nos lo han dicho, cuántos de ellos lo perdieron totalmente y cuántos de ellos lo pueden perder en las próximas semanas debido a la pandemia. Como miembro de un sindicato de los más grandes del país, me gustaría saber si ustedes tienen estas estadísticas, estimaciones de cuántos de los empleados de la iniciativa privada ya se quedaron cesantes de forma permanente. Bueno, hay una cantidad considerable de trabajadores y se estima que más de 300,000 trabajadores del país han perdido sus empleos, aparte de los que están suspendidos en medio de esta crisis en la República Dominicana. Y tal y como señala el informe, la pobreza ha aumentado porque esos trabajadores han perdido su empleo. No solamente eso, hay un gran reto aquí porque el próximo año, debido a el proceso de inflación que ha generado esta propia crisis que tenemos, vamos a tener que empezar la discusión de los aumentos salariales para ver cómo los salarios recobran el poder adquisitivo, que de acuerdo al Banco Central, que son cifras inclusive un poco conservadoras, tendríamos que ver qué van a decir los demás organismos internacionales que hacen los estudios. Pero va a haber una discusión interesante el año que viene sobre el tema salario real en la República Dominicana, para ver cómo podemos de alguna manera suavizar esta situación de crisis que ha generado esta pandemia, que no es responsabilidad de nadie, que es algo que apareció de repente, pero que los gobiernos tienen la necesidad de buscarle solución a través de las diferentes formas de diálogo que existen. Nosotros esperamos que podamos recobrar ese poder adquisitivo del salario para poder, de alguna manera, esta pobreza que ha generado la crisis, que sea mucho más llevadera, porque la verdad es que muchos trabajadores se han empobrecido, ha crecido la pobreza como consecuencia de la crisis, y evidentemente que algo habrá que hacer el próximo año en materia de aumento de salario para poder lograr el poder adquisitivo. Y solamente en el primer quintil, que es básicamente donde están la mayoría de los trabajadores de la República Dominicana, porque ganan salarios mínimos, hemos visto que hay una diferencia considerable, lo que representa la canasta básica, que habrá que ver cómo lo vamos a hacer el próximo año. Será interesante esa discusión. Esperamos que los empresarios, que también el gobierno, que el presidente de la República ha dicho que le interesa discutir el salario real en la República Dominicana, podamos hacer eso para bien de los trabajadores y trabajadoras dominicanos y podamos atenuar esta pobreza que ha generado la crisis del COVID-19 en todo el mundo. Pero de hecho toca revisión para aumento salarial el año próximo. En medio de esta crisis, que también los empresarios se quejan mucho de que le ha impactado económicamente bastante, ustedes van a seguir con esa negociación de un aumento salarial el próximo año. Se supone que en febrero empieza el diálogo, ¿no? Nosotros vamos a insistir en el aumento de salario, pero esperamos que esta vez el aumento de salario que se produzca en la República Dominicana esté alrededor del costo real de la canasta básica y que podamos discutir no solamente en el contexto del Comité Nacional de Salarios. ¿Qué por ciento? Bueno, eso tenemos que analizarlo, porque de acuerdo a los datos del Banco Central, que reitero son datos conservadores, se habla de que el quintil número 1, la diferencia entre salario mínimo y salario real, lo que debería ser ganar el trabajador mínimamente, se está hablando de casi unos 25,000 pesos. O sea, lo que hay una diferencia de 7,000 y tantos pesos. Entonces, cuando vemos el índice de precios que está señalando para el próximo año el Banco Central como resultado de toda esta crisis que se ha generado en el país,
vemos que la discusión tiene que ser una discusión seria, responsable por parte de los actores sociales y esperamos que los empresarios ya se vayan concientizando de que el aumento de salario tendrá que ser considerable si queremos recuperar el poder adquisitivo. Así que vamos a hablar de salario real en la República Dominicana para el próximo año, el salario decente, que es lo que necesita el país. Jacobo, mientras te escuchaba, ese panorama tétrico de la clase trabajadora dominicana en medio de la pandemia y todas las dificultades que tienen, me preguntaba yo, y te pregunto, ¿no aliviaría un poco la carga que tienen los trabajadores ahora si le devuelven el 30% de los fondos de pensiones, como está estipulado, como está en el proyecto de ley que está ahora mismo en el Senado? Mira, nosotros estamos en contra de ese proyecto de ley, porque primero la crisis que ha generado el COVID-19 los trabajadores no deben asumir. Porque para eso es que los ciudadanos, todos, pagamos impuestos y el gobierno tiene la responsabilidad de asumir en la parte social el impacto de la crisis. Entonces no deben ser los trabajadores, sobre todo por lo que eso representa para la clase trabajadora dominicana. Si ese 30%, ese proyecto se entregara a los trabajadores, estamos hablando de que afectaríamos las pensiones en 10 años, menos que lo que le correspondería, porque la tasa de reemplazo en el país son 22%, lo que significa que con los salarios que tenemos, aquí las pensiones van a ser pensiones de menos de 10,000 pesos, 5, 6 o 7,000 pesos, para los trabajadores de salario mínimo. Si le devuelven el 30%, ¿de cuánto estaríamos hablando? Eso significaría un retraso. Yo lo que creo es que tenemos que ir a una reforma integral de la Ley de Seguridad Social, donde mejoremos la calidad de las pensiones en la República Dominicana, donde mejoremos la calidad de los servicios de salud en la reforma que se está planteando integral y que manda la ley que se aprobó recientemente, la 1320. Nosotros eso es lo que creemos, pero no en aprobar un proyecto que está hablando de que además podría generar, según todos los estudios que han hecho los expertos, distorsiones también en la economía. O sea, yo pienso que eso es un despropósito. Lamentablemente hay sectores impulsando eso, pero nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que la crisis sí tiene que seguir financiándose con fondos públicos y el gobierno seguir ayudando a los trabajadores con los programas hasta que rebasemos esta crisis y que se produzca la reforma integral de la seguridad social, que es importantísimo para la clase trabajadora. Inclusive ya hay una iniciativa en el Congreso con ese fin, reitero, para mejorar la calidad de las pensiones. Hay fórmulas que nosotros hemos estado planteando en un proyecto de ley que le entregamos a unos congresistas de cómo se pueden mejorar las pensiones, cómo se pueden mejorar los servicios de salud en el sistema de seguridad social, que es un sistema que lamentablemente solo ha servido para enriquecer al sector financiero de la República Dominicana y no a la clase trabajadora. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de seguir reclamando el próximo año, dentro del contexto de la lucha reivindicativa nuestra, que esa ley se reforme para que sea más humana y podamos tener pensiones que sean adecuadas para los trabajadores de la República Dominicana. Sí, Jacobo, de mi parte una última pregunta, es sobre el tema de la generación de empleos. Ustedes comienzan con el Comité Nacional de Salarios la negociación en febrero, pero por el otro lado nos dice hay alrededor de 300,000 empleados que se quedaron cesantes. ¿Cuál es la propuesta de ustedes como gremios sindicales para la regeneración de empleos y que esto no se constituya, que la negociación del salario mínimo no se constituya en una tranca en la generación de empleos? Bueno, nosotros creemos en todas las políticas públicas que se puedan implementar para generar empleo en la República Dominicana. No creemos, como han dicho los empresarios, que para generar empleo en el país necesariamente hay que modificar la legislación laboral, que es un planteamiento que han hecho el sector empresarial y que plantean que es la retranca para la generación de empleo en el país. Nosotros creemos que aquí hay muchos elementos de carácter estructurales que el gobierno debe de asumir para mejorar la posibilidad de que se hagan mayores inversiones en la República Dominicana que generen impacto
en el empleo en el país. Por ejemplo, mejorar la productividad, la posibilidad de que tengamos la firma del pacto eléctrico para que en la República Dominicana el manejo del sector eléctrico sea transparente y eficiente, entre otros elementos que son de tipo estructurales, distorsiones estructurales que tiene la República Dominicana, que podrían ayudar a fomentar el empleo. No así la legislación laboral, que es simplemente un marco regulatorio para armonizar las relaciones laborales y que en nada tiene que perjudica. Entonces sí, creemos en esa política, en la formación profesional, mejorar la calidad de la formación profesional de nuestros trabajadores para que puedan incorporarse de manera efectiva al mercado de trabajo, pero esa política me imagino que tendremos que discutirla un poco más a fondo con el ministro de Trabajo y el Consejo Consultivo del Trabajo, que ha estado muy dinámico a propósito, en donde estaremos planteando las diversas posibilidades que nosotros vemos de que el país pueda generar una mayor cantidad de empleo. Pero no es modificando la ley, no es eliminando derechos adquiridos y conquista de los trabajadores que se va a lograr mejorar la calidad del empleo en la República Dominicana. Es mejorando el salario, mejorando la capacitación profesional, pero además eliminando las distorsiones estructurales que tiene la República Dominicana, que son las que no le permiten generar empleo de calidad al país. Jacobo, la reforma integral del sistema de seguridad social es un clamor casi, bueno, generalizado. Casi toda persona que hablamos dice que es una ley injusta, que beneficia a un solo sector, y acaba de decir que ya hay un proyecto en la Cámara de Diputados con esos fines. Pero sabemos por experiencia que en la Cámara de Diputados, en el Congreso, aquí se aprueban las leyes con presiones y con negociaciones. Pocas veces yo he visto una ley que ya la han aprobado por iniciativa propia ya. Tiene que haber un nivel de presión. Entonces, ustedes como central sindical, ¿tienen alguna estrategia, tanto de negociación como de presión al Congreso para que aprueben esas reformas como la sociedad lo reclama? Sí, claro. Tenemos una estrategia para el próximo año. Las actividades sindicales han estado reducidas, como todas las actividades del país, por el tema del COVID-19, que como ustedes sabrán, tenemos que evitar las aglomeraciones, las reuniones, pero sí tenemos un grupo técnico que está trabajando para mejorar esa ley, ese proyecto de ley que está en el Congreso, y evidentemente que algunas estrategias ya de presión tendremos que desarrollar el próximo año para que esto se concretice, porque hemos visto realmente que la actitud del gobierno, hay que decirlo, en materia de la reforma es un tanto tímida, aunque ellos dicen que están desarrollando reuniones y recogiendo información para tratar de reformular esta ley el próximo año, pero yo lo veo tímido. Yo pienso que esta iniciativa legislativa que ha tomado un grupo de legisladores es positiva, hay que apoyarla para que todos los sectores podamos sentarnos en un gran diálogo que deberá, y nosotros vamos a demandarlo así, convocar el gobierno para que la iniciativa de reformar esta ley y hacerla más humana se lleve a cabo. Y claro, las presiones vendrán. Lo que pasa es que ahora con esta pandemia todas las actividades se han reducido en el país y nosotros también hemos bajado la guardia porque no queremos que mucha de nuestra gente sea perjudicada con el tema de la pandemia y del COVID, que es un tema muy serio de salud, en el que todos tenemos un compromiso de cuidar a la ciudadanía, en el caso nuestro, a los trabajadores y trabajadoras del país. Entonces, en ese sentido, señalar que sí vendrán las estrategias, vendrán las presiones, vendrán las movilizaciones, indudablemente, para que esta ley se pueda reformar y que sea efectivo el mejoramiento, reitero, de las pensiones, sea porque cambiemos el sistema o porque continuemos con el mismo sistema, pero en donde tengamos una elusión, una evasión en la tesorería de la Seguridad Social, que hay que decir que muchas de las pensiones que tenemos ahora mismo, la inversión de las pensiones no están mejores porque la tesorería de la Seguridad Social es un instrumento que está ahí donde la gente va voluntariamente. No hay un sistema de fiscalización en donde la tesorería salga a buscar a los que están evadiendo pagar la seguridad social y eludiendo pagar la seguridad social en la República Dominicana. Creemos que la
que el Consejo de la Seguridad Social debe dotar a la tesorería de un mayor instrumento de fiscalización, de modo que obliguen a los empleadores y empleadoras que no pagan y que están eludiendo y engañando al sistema de seguridad social a que esto se lleve a cabo. Porque si no, no vamos a poder tener una mejoría de las pensiones, aún modificando la ley. Gracias a Jacobo Ramos por estar con nosotros en la entrevista central de este martes. Él es el director de la Confederación Nacional de Trabajadores. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Bueno, es tiempo de pasar a la segunda hora del despertador. Antes debemos recordar la información